el curso del tema, no menos importante, cada vez se va enfatizando la necesidad de educación de belleza y de poder mental. Tomen medidas preventivas frente a las enfermedades. Y a esas medidas preventivas de planificación, de organización, de conocimiento política, a poder mitigar los efectos del cambio climático, establecer protocolos directivos grandes, se le denomina flexibilidad. La revisar los indicadores culturales o los sectores relacionados con el medio ambiente, en esta línea de ¿por qué se aborda este tema? Por el efecto del carretero u otros aspectos relacionados que el tiempo a razón del cambio climático y su impactación. Esas son cifras que nos muestran la evidencia que se bien, entonces habíamos dicho que ¿por qué estudiamos en el marco de la gerencia de servicios de salud el tema de gestión ambiental por el impacto que viene dándose el efecto invernadero, el efecto del niño, el efecto de la humedad, ¿no? En la presentación de enfermedades, tanto agudas, crónicas, ¿no? La exacerbación de enfermedades crónicas en personas en condición de vulnerabilidad, como por ejemplo los adultos mayores, y enfermedades asociadas a cambios climáticos que las vamos a ver en el transcurso de las diapositivas. Pero lo que tenemos claro que estamos estudiando este capítulo porque el cambio climático tiene una repercusión importante en los determinantes sociales, en los determinantes medioambientales de la salud. Ello, por ejemplo, si se cuenta o no con un aire limpio, si se tiene acceso o no a servicios de agua potable, así se tiene implementado programas de seguridad alimentaria, se cuenta con una vivienda segura, instalado en sitios seguros que no están expuestos a inundaciones, que no cuentan con ventilación apropiada o que tienen a sus integrantes en condiciones de hacinamiento por el tamaño. Por todos estos aspectos es que se incorpora la necesidad de poder estudiar la gestión ambiental, ¿sí? Aproximadamente el impacto en el número de mortalidad se estima entre el 2030 y 2050 que el cambio climático devendrá con unas 250 defunciones por año, ¿sí? Y esto básicamente en algunos tipos de problemas de salud, como la malnutrición, el paludismo, el dengue, la diarrea y el estrés asociado a cambio. El efecto invernadero es una de las principales causas y ¿cómo se da? Se dice que el efecto invernadero, el producto, se realiza a razón de que una parte de las radiaciones, que son las radiaciones infrarrojas, pasan a través de la atmósfera, pero una gran parte de ellas es absorbida y la otra remitida en diferentes direcciones, ¿no? Y se mezclan con gases y distintos elementos de esta zona de la atmósfera, produciendo un efecto invernadero. A su vez, este efecto invernadero, como bien sabemos, produce el calentamiento por el atrapamiento de estas moléculas, se encapsulan estas moléculas en esta parte y genera como una capa, ¿no? Una capa inferior de la atmósfera que evita justamente que nuevamente salgan hacia la atmósfera estas radiaciones, manteniéndose una parte reflejada sobre la Tierra. ¿Qué repercusiones tiene el cambio climático en la salud pública? Se dice que si bien la vitamina D, por ejemplo, la radiación solar nos ayuda a nuestro metabolismo, el exceso producido del calor del efecto invernadero puede generar problemas a la salud, como los que hemos mencionado. Y aquí vamos a ver algunos asociados al calor extremo.
temperatura extrema que para el 2050 se estima que Lima, por ejemplo, va a tener una temperatura que va a llegar a los 30, 35 grados. Van a haber golpes de calor importantes para esa fecha, ¿no? Y esto es producido por el efecto invernadero y por lo que estamos expuestos también a las cadenas tectónicas. ¿Qué producen las temperaturas extremas? Producen directamente defunciones por enfermedades cardiovasculares, mucho más que en personas que ya tienen, por ejemplo, diagnóstico de hipertensión, la cual no está controlada, enfermedades respiratorias, sobre todo en los grupos de adultos mayores. En el 2003, por ejemplo, en Europa, producto del calor extremo, se registró un incremento de la tasa de mortalidad que llegó a superar las 70.000 defunciones. Por su parte, también otros países que no están expuestos eh, a estas temperaturas, con el 2021, por ejemplo, en Canadá, donde hace usualmente frío, se reportaron 400 decesos y 80 en Estados Unidos. ¿Qué viene asociado con el calor extremo? La presencia del polen, la presencia de otros alérgenos, ¿no? Los cuales pueden desencadenar efectos inflamatorios, bronquios en personas en diagnóstico de asma. U otros, ¿no? U otros personas con diagnóstico de asma. Asimismo, también la variación de la pluviosidad puede desencadenar eventos de desastres naturales, el mar, por ejemplo, que puede afectar la construcción de hogares en estos niveles, la afectación de servicios médicos. Un número importante, por ejemplo, en nuestro país vive cerca al litoral, las costas del norte, mucho más evidencia de esto, en Lima. Tenemos muchas viviendas que están muy cerca del mar. Y como vemos ahora, no se puede predecir, como hace muchos años, si es que el mar va a tener un movimiento mucho más estable que hace algunos años. Ahora pueden verse inclusive afectados el transcurso de horas, 2 horas, y en esto ayudan mucho los sistemas de monitoring. Pero aún así, lo que se ha reportado es que el efecto que viene causando el efecto invernadero, el cambio en la afectación mundial de los climas, impacta directamente con riesgo a presencias de tsunami, a presencias de afectación de viviendas que están localizadas muy cerca al litoral y que puede obligar al desplazamiento de las mismas o afectación también mental, inclusive a enfermedades transmisibles mental, porque estás cambiando totalmente la residencia. Un tsunami deja una afectación también mental. Las lluvias ahora la vemos mucho más constantemente. eh, Afectará el suministro de agua dulce o de la misma, la escasez del agua pone en riesgo a la salud, a la limpieza, generando enfermedades diarreicas. La escasez de agua también, si es mucho más profunda, puede producir sequía y hambruna. La intensidad de las inundaciones que ahora vemos constantemente eh, va de la mano con el incremento de temperaturas, el incremento de lluvias, golpes de calor. Las lluvias también pueden, la variabilidad, perdón, de las lluvias puede afectar en la producción agrícola, en la disposición de alimentos, en la seguridad alimentaria y a su vez va a conllevar a problemas en la nutrición de las personas. Asimismo, el incremento de las precipitaciones trae consigo también la proliferación de insectos que pueden transmitir algún tipo de enfermedad. Aquellas que son transmitidas por vectores, por ejemplo, tenemos el dengue, que es lo más común, la zika, chikungunya, el paludismo en otros países, y nuestra selva también,
pero aquí en la costa nada más tenemos a dengue, zika y chikungunya. ¿Qué medidas se deben tomar ante los efectos que se expresan en el sistema de salud? Deberían estos ser mucho más exactos. La OMS ha realizado algunos estudios, ha implementado algunas herramientas, ha diseñado algunas herramientas que son implementadas por algunos países, dado el impacto que tienen los efectos del cambio climático en los sistemas de salud. Ya habíamos mencionado la cantidad de decesos asociados a golpes de calor, asociados a precipitaciones, lo mismo la semana martes, perdón, hemos visto el impacto que puede tener un fenómeno lluvias intensas, un tsunami, que están relacionados también con el cambio climático. Y aquí hay algunas otras cifras de defunciones que podrían estar asociadas a enfermedades diarreicas, virus, a enfermedades transmitidas por vector, como el paludismo, dengue, o enfermedades en niños que no tienen buenas condiciones de nutrición. ¿Quiénes están en riesgo? Los más vulnerables, los adultos mayores, gestantes, las personas que están más expuestas a riesgos de desastres, aquellas que habitan en zonas no aprobadas por la autoridad local competente, las que viven en la ribera del río, por ejemplo, obviamente están mucho más expuestas. Y en cuanto a grupos etarios, son los niños de países en desarrollo pobres, los más expuestos a enfermedades diarreicas, a neumonías o a la gravedad de cualquiera de estos. Los adultos mayores también, debido a las comorbilidades que tienen, están mucho más expuestos a una patología, producto de un fenómeno del niño, producto de precipitaciones. Una herida en ellos puede infectarse mucho más rápido que una herida en una persona bien sin comorbilidades. Asimismo, un factor a tener en cuenta son nuestros hospitales, nuestros centros de salud que datan de más de 20 años de antigüedad, cuyas infraestructuras son muy deficientes y obsoletas. Estas también generan un riesgo muy importante en el sistema de salud. Que dice la Organización Mundial de la Salud, que estableció una lista de políticas, disposiciones y herramientas, como les mencioné, para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero, para reportar cuáles son esos beneficios colaterales que sí pueden tener, como por ejemplo la vitamina D, pero a su vez también advierte de algunos riesgos. Da recomendaciones para reducir emisiones de dióxido de carbono, entre otras que vamos a ver con más detalle en esta gráfica. ¿Qué dice la OMS? Según los estudios, señala que efectos del cambio climático en la salud van a ser estos que encontramos en el estado. Y para cada uno de ellos se deben implementar diferentes medidas desde el sistema de salud. Un efecto del cambio climático sanitario es que el sector agrícola es muy sensible a la variedad del clima. Frío, calor, se dañan las tierras, se dañan las semillas y pueden haber sequías e inundaciones que van a afectar la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Es la facultad que tiene una localidad, una jurisdicción para abastecer de alimentos, ¿no? Pero no solamente abastecer de alimentos, sino de alimentos saludables que puedan contener los requerimientos mínimos necesarios para una buena nutrición. Y se dice que estos cambios climáticos afectan a la salud, el efecto en la salud es por su asociación a casos de malnutrición. Por otro lado, también las tormentas e inundaciones generan un riesgo de mortalidad por traumatismos. Las inundaciones pueden conllevar a brotes de cólera, la escasez de agua, que es otro tipo de efecto en el cambio climático, afecta la higiene con consecuentes y presencia de enfermedades diarreicas. Las olas de calor o golpes de calor predisponen a complicar las enfermedades a pacientes que tienen
enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas, sobre todo en personas adultas mayores. Asimismo, este cambio de temperatura, lluvias y asociados alteran y promueven la presencia de vectores y por ende la presencia de enfermedades como malaria, dengue, zika, y estas fueron las medidas que se dispusieron a razón de verificar efectivamente que el cambio climático produce efectos en el sistema de salud. ¿Qué se acordó? Uno, establecer alianzas, porque ojo, que solo como salud no se va a poder hacer frente a problemas de lluvias. Si hay una lluvia, precipitaciones de lluvia que llegan a cubrir las casas, que llegan sí, a llegar a meterse dentro de su domicilio, la gente está predispuesta a infecciones de piel, a infecciones tipo diarreas también. Y solos no se va a poder compartir. Tiene que estar eh, activo también el municipio, tiene que estar activo el Ministerio de Vivienda, dependiendo si hay un bloqueo de alguna carretera importante. Y por ende, si hay un bloqueo de carretera, ¿qué se afecta también? Se afecta la producción de productos agrícolas. No va a poder ingresar ni salir productos de la calidad afectada, por lo que se recomienda el establecimiento de alianzas, ¿no? Con todas esas instituciones que puedan ayudar en la respuesta organizada del efecto del cambio climático. Otro aspecto es la concientización a la población en general, capacitarlo, educar en salud de todos los riesgos para reducir las exposiciones. Si soy un adulto mayor con una hipertensión y diabetes, pues voy a tener mucho más cuidado en poder tener algún tipo de traumatismo o durante una precipitación intensa o de cortos de ríos, ¿no? Tengo que tomar medidas preventivas para ello, porque la depresión, no vivir en esas zonas, no residir en zonas de alto riesgo. En cuanto a ciencia y datos probatorios, se dice que debe de haber primero, la elaboración de información, porque se caracteriza cuáles son los efectos adversos climáticos más frecuentes que se presentan en mi localidad. Primero es eso, medir cuáles son, eh, hasta cuánto llego de temperatura, de humedad, con información, yo puedo solicitar y determinar, delimitar el tipo de apoyo del sector que necesito. O de repente digo, no hay datos, dependiendo de los datos que voy encontrando en la evidencia. También recomienda la Organización Mundial de la Salud establecer prácticas, ¿no? Prácticas ya que sean normalizadas por los países en respuesta a la afectación de la salud pública por el cambio. Y vamos a ver qué medidas de salud ambiental se pueden implementar. Primero, ¿qué entendemos por salud ambiental? Es parte de la salud pública que se va a preocupar por las formas de vida, por las circunstancias, por las fuerzas y las condiciones que rodean a la persona. Y que además estas medidas, sustancias o fuerzas van a ejercer una influencia en la salud y en el bienestar de las personas. ¿Qué es la salud ambiental? Es parte de la salud pública que se preocupa por las formas de vida, sustancias, fuerzas y las condiciones del entorno de la persona que sabemos que pueden ejercer influencia o efectos en su salud y bienestar. Sabemos que el bienestar físico, ¿de qué depende el bienestar físico? El bienestar mental, el bienestar social, está condicionado no solamente a lo que yo tengo dentro del cuerpo. Puedo tener un gen que me va a predisponer a ser hipertenso, el gen que me va a predisponer a alguna neoplasia. Entonces es mi condición humana propia de cada uno.
pero también existen condiciones externas del entorno que van a influir en el bienestar físico, mental y social. En el bienestar físico, un accidente de tránsito. En el bienestar físico, lluvias intensas y llegan a inundar casa. En el bienestar mental, un terremoto, un sismo, la pérdida de mi casa por un wifi, y a su vez el huaico deviene del cambio climático. Antes no había huaicos por zona. El cambio climático ha traído consigo que por esta zona también hay riesgos y riesgos de inundaciones. El bienestar social, me quedo sin casa, hay una condición socioeconómica de mi bienestar. Los países en desarrollo están expuestos a diversos tipos de amenazas que conllevan a amenazas ambientales, desastres que conllevan a amenazas ambientales y que estas ameritan que los países afectados por ese tipo de amenazas ambientales puedan disponer medidas para hacer frente a ellos, ¿no? Para actividades que protejan el medio ambiente, que detengan la degradación ambiental que tanto afecta a la salud de la población. ¿Cuáles son esos peligros ambientales que tendría que vigilar dentro del campo de la salud ambiental? Uno es la falta de recursos esenciales. Por ejemplo, ¿cuáles son los recursos esenciales? Alimentación, el agua limpia, un agua segura. ¿De qué vale que yo tome agua si sé que tiene más de 1000 coliformes? ¿Qué otros recursos también son importantes? La vivienda, donde resido, donde como, tomar agua limpia, el combustible y el aire. Y el otro grupo, la segunda categoría de grupos de peligros ambientales, es la exposición a peligros en el medio ambiente. ¿Cuáles son los factores, los principales factores de riesgo del ambiente para la salud? Se dividen en algunas categorías: carencia de recursos esenciales, exposición a peligros en el ambiente. Y dentro de la carencia de recursos esenciales, pues hemos hablado a la alimentación, a tener un techo, a acceder a agua limpia, a tener aire puro y combustible. En la otra categoría, exposición a peligros en el medio ambiente. ¿Cuáles pueden ser esos peligros ambientales para la salud? Uno, agentes biológicos, bacterias, virus, parásitos y otros que ocasionan enfermedades infecciosas. Siguiente, peligros físicos. Siguiente, peligros químicos. Otra clasificación de factores de riesgo, tenemos el factor de riesgo biológico, el factor de riesgo físico, el factor de riesgo químico y el factor de riesgo psicosocial. Todos estos pueden afectar también la salud de las personas. Dentro de los factores de riesgo físico, estamos desagregando esta diapositiva, ¿no? Factores físicos, factores de riesgo del ambiente que tienen efectos en la salud. Factores de riesgo físico, factores de riesgo biológico, de riesgo químico y de riesgo psicosocial. Dentro de los de riesgo físico tenemos la vivienda, el ruido al que estoy expuesto en esa zona, el agua para consumo humano, las inundaciones, las avalanchas, los terremotos y otros desastres naturales. Variaciones extremas también de la temperatura van a afectar, van a generar un riesgo físico. eh, el manejo sanitario de excretas, residuos sólidos y peligrosos. Todo eso se estudia dentro del factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo químico que pueden afectar la salud de la población y que están en el ambiente, plaguicidas, metales pesados u otras sustancias químicas, los fármacos, las radiaciones que generan la contaminación del aire. Dentro del factor de riesgo biológico tenemos a los microorganismos, ¿sí? De alimento, de aguas, de vectores, son
Dentro de los factores de riesgo psicosocial que tenemos, la deserción escolar, falta de educación, el analfabetismo, el hacinamiento, la violencia, la inseguridad, el terrorismo, desplazamiento, el desempleo y finalmente la pobreza. ¿Qué medidas se vienen implementando como sistema de salud? ¿No? Hay diversas medidas en el campo de la salud mental y aquí las enmarcamos en algunas áreas de acción que tienen en cuenta perfiles epidemiológicos y perfiles ambientales. Y empezamos con los accidentes. Los accidentes ocurridos en tránsito, por ejemplo, sucesos en transporte, accidentes del hogar, accidentes en la industria, o los accidentes de educación y de esparcimiento, son los que se encuentran en esta radio, ¿sí? Siendo los más frecuentes los accidentes por tráfico. Eso, esa cifra es importante, cada vez menor en países en desarrollo, donde los niveles de mortalidad por accidentes de tránsito son importantes, conllevando un gasto importante de los sistemas de salud, eh, y se requieren esfuerzos como, por ejemplo, de buena señalización, disposiciones más estrictas para aquel persona que se encuentra, por ejemplo, en un estado etílico. Hace poco hemos visto, ¿no? Hemos escuchado por Arequipa, sí, con tanta tecnología que ahora tenemos, se volcó un carro que va pasajeros, vehículo de transporte público que transportaba pasajeros. Entonces, ¿qué se necesita? Solo mejorar nuestra señalética, más semáforos, o también necesitamos educar a la población sobre el impacto de no cumplir con las disposiciones vigentes, la importancia de educar en educación vial, la redundancia, y en el empleo de vehículos que no contaminen el medio ambiente. Dentro de algunos riesgos ambientales se podría mencionar a los accidentes en el hogar. Por ejemplo, el hacinamiento, la calidad de los materiales, la falta de diseño, el uso de aparatos defectuosos, los accidentes domiciliarios, tener en cuenta que son una causa importante de decesos en menores de 5 años. Es, cada vez se ha ido reduciendo por la educación que se da a los cuidadores principales, porque ya existe más tecnología, más equipamiento de casa que tiene también factores de protección o de mitigación para que ocurran accidentes en casa, ¿no? Cada vez la tecnología ha ido avanzando y los productos se han ido perfeccionando para reducir al mínimo que un menor de edad pueda tener acceso y esté electrocutado o se corte, entre otros. Otro aspecto a tener en cuenta, según la recomendación de la OMS, es el agua para consumo humano. ¿Qué debe hacer el sistema de salud? Gestionar con los gobiernos para que el acceso al consumo humano a agua potable sea continuo, con la presión adecuada, sin ningún tipo de distinción. El agua para consumo humano debe reunir requisitos de salubridad, requisitos físicos, químicos, microbiológicos, que permitan que sea consumida por la población sin estar expuesto a algún riesgo para la salud. Otro punto a tener en cuenta, las aguas residuales, ¿no? Que se quedan en los conductos de alcantarillado, que son debido a muchos factores, de repente falta de personal o falta de mantenimiento a los alcantarillados. Eh, el tratamiento de aguas residuales, que casi no existe, predisponiendo a la presencia de contaminación ambiental y enfermedades.
Actualmente los drenajes, por ejemplo, algunos drenajes son precarios, por lo cual se genera estancamiento, mosquitos, vectores de enfermedades, inundaciones, deslizamientos de tierra, con riesgo para viviendas construidas sobre terrenos inadecuados. Pero aquí resaltar que los drenajes y todo el sistema de saneamiento, si es que no se ha construido dentro de los 13 últimos años, de hecho, está en condiciones de precariedad y tiene que ser todos cambiados por condiciones. Los alimentos, otro aspecto a tener en cuenta según la recomendación de la OMS. ¿Por qué tener en cuenta? Porque aproximadamente 100 millones de personas padecen de enfermedades causadas por la contaminación. Asimismo, se dice que en relación con los alimentos se presentan normalmente emergencias ocasionadas eh, por tóxicos, por acciones, por agentes biológicos que se encuentran dentro de los alimentos debido a la falta de condiciones de higiene adecuadas, ¿no? Por manipulación, por mal almacenamiento. Muchos almacenes pueden estar expuestos a mal, sea doméstico o sea de la calle. Una serie de bacterias pueden estar asociadas a faltas de condiciones de higiene. Acá tenemos algunas. Otra recomendación de la OMS es teniendo en cuenta las cuencas hidrográficas y el medio ambiente. Para ello, el enfoque de abordaje propone que sea una actividad integral donde participen, es necesario que participen diversos sectores para garantizar un buen manejo y la gestión racional de una cuenca hidrográfica. Los desechos sólidos que se generan por la actividad de la comunidad es otro punto muy importante a tomar. Ahora todos los alcaldes se preocupan, ¿no? Todos los alcaldes tienen sus buenas empresas de recojo de desechos sólidos. Entonces, bueno, ha generado competencia, entonces, en la mayoría, no en todos. Es importante el acceso a estos servicios de recolección y disposición adecuada de residuos sólidos finales. Si no, va a constituir un grave problema, sobre todo en países desarrollados. Pues en países, en países no desarrollados. Los países no desarrollados tienen población anémica. Y además, imagínense condiciones inadecuadas de disposición de residuos finales sólidos. Sumado a esto, no hago un buen flujo de desecho, no me lavo la mano y tengo mucha o alta predisposición a enfermedades infecciosas, a complicaciones de la enfermedad, si no es al fallecimiento por alguna complicación. Esta data es no menos importante. Los países en desarrollo, solo un pequeño porcentaje de la población dispone de servicios de recolección y disposición adecuada de residuos sólidos. ¿Qué pasa con esos residuos sólidos que no son recogidos? Proporcionan un ambiente propicio para la generación de ratas, la generación de vectores que se relacionan con enfermedades transmitidas por vector, obstruyen alcantarillados, facilitan infecciones. Otro aspecto a tener en cuenta, según la OMS, son los desechos sólidos hospitalarios, el buen destino, la buena segregación de los desechos que se generan dentro de un hospital, dentro de un establecimiento de salud, que producen nuestros hospitales, nuestros centros de salud, desechos biológicos, desechos tóxicos, ¿no? Que tienen que tener un especial tratamiento para su segregación y para su disposición final. ¿Cómo están clasificados estos residuos hospitalarios? Están catalogados como residuos muy peligrosos que requieren un programa especial de tratamiento. No es con la misma bolsa, tengo que estar de repente con mi equipo de protección de personal,
Por eso es que vemos la diferenciación de bolsas dentro de un hospital, bolsas negras y bolsas rojas, que ya están con algún agente tóxico o biológico, ¿no? Es un aspecto que nos dice la Organización Mundial de la Salud que también debemos tener en cuenta. Está asociada el medio ambiente con la presencia de desastres naturales. Entonces, ¿qué es importante hacer? ¿Qué nos dice la OMS? Es necesario que se tome conciencia acerca acerca de la necesidad de prepararse para mitigar. Ya hemos hablado en la clase anterior, ¿no? Parte de la respuesta que uno tiene que dar en la gestión de riesgos y desastres son las primeras fases, ¿no? De reducción o desaparición de la amenaza o mitigación del desastre. Hay desastres que no vamos a poder evitar, ¿no? Pero sí puedo mitigar. Y tener en cuenta que ante una situación de emergencia y desastre, como sector salud solos no vamos a poder hacer nada. Necesitamos, por ejemplo, antes de incendios, se ha destruido toda una casita, una casita que albergaba a 6 integrantes de la familia, pues inmediatamente tengo que disponer de los medidas necesarias para tener en cuenta que ante una situación de emergencia y desastre, chicos, eso es lo que hacen las carreteras. Muchas veces se bloquean las carreteras y ya no voy a tener acceso a alimentos, a medicamentos. Sí, bien puede verse afectado. En este era principalmente que toda comunidad debería tener un plan de acción local. Las entidades competentes deberían tener un plan de acción nacional para que de manera coordinada a las necesidades de ayuda que tenga la población que ha sido afectada por ese desastre, puedan disponerse medidas para una rehabilitación correcta. Ojo también en las emergencias químicas, ¿no? Cada vez han ido incrementando el número de productos químicos y que nos vienen inclusive de otros países, ¿no? Se utilizan en la industria, ven que el color rojo ya está asociado a temas de cáncer y otros, ¿no? La agricultura, la profesión médica aumenta con mayor rapidez que las medidas destinadas a luchar contra su mala utilización. ¿Qué producen las sustancias químicas? Dañan el ambiente, no como estos sprays, ¿no? Y pueden generar emergencias sanitarias, principalmente como consecuencia del mal manejo, del mal empaquetamiento, mal almacenamiento de esas sustancias. La población usualmente no está muy bien informada del daño, ¿no? De la exposición que tenemos a sustancias químicas. Hay un ente rector en nuestro país que es el Grupo Bolivia, que es, por ejemplo, aquí en nuestro país, quienes abordan los efectos del ambiente, tenemos al mismo medio ambiente, al Ministerio de Ambiente, en las direzas, las direcciones de salud ambiental. Las gerezas también tienen las gerencias de salud ambiental, que son las que pueden actuar en el marco de su competencia. El tema del sector salud, hacer frente a vectores, por ejemplo, ¿no? A disponer medidas para reducir la proliferación de vectores, para proteger la inocuidad alimentaria, bien, otro rubro, pero esto se logra a través de medidas de vigilancia y control. Otro tema que no debe también dejarse de lado en el campo de la salud y que recomienda la OMS darle una mirada también a la disposición final de las secretas. ¿Hacia dónde va? Porque que no siga su cauce normal va a generar también un riesgo a la presentación de un
problema de salud pública, sobre todo en países en vías de desarrollo. De no disponerse un flujo, una ruta adecuada, ¿qué va a pasar? Enfermedades infecciosas. A haber contaminación de la alimentación y esa contaminación a su vez va a traer la exposición a enfermedades infecciosas tipo diarrea. Otro tema a tener en cuenta para la mitigación de los efectos en el marco de la gestión ambiental es mirar las plaguicidas, los medicamentos y otras sustancias químicas que requieren un manejo diferenciado, ¿no? Entonces, eso debe realizarse prioritariamente en niños, en trabajadores, a través de medidas preventivas y de vigilancia para minimizar el daño que pueda presentarse a la salud por algunas sustancias químicas peligrosas, fertilizantes, plaguicidas, disolventes, entre otras. Y ahora tenemos muchas más sustancias químicas que están apareciendo en, en el nivel escolar, por ejemplo, ¿no? O en aquellas personas que realizan actividades. Una sustancia peligrosa y de mucho riesgo son los plaguicidas que se utilizan justamente en la agricultura. A su vez, también las zonas, las zonas agrícolas, también se tiene mayor predisposición a la presencia de vectores, ¿no? De vectores que contribuyen a la presencia de enfermedades que se dan por transmisión del vector. Dengue, malaria, Zika, chikungunya. Aquí solo recalcar que el plaguicida debe tener la correcta disposición. Manipular o transferir mucho riesgo. Puede haber una intoxicación respiratoria, una intoxicación de piel, siendo el impacto en una realidad mucho, mucho mayor. Por ello se recomienda un adecuado manejo, una adecuada disposición y eliminación de este tipo de sustancias químicas. Existen muchos efectos nocivos a la salud que pueden producir estas sustancias químicas, desde una reacción leve, alérgica, hasta el deceso de la persona, ¿no? Con cuadros de intoxicación eh, agudos, subagudos y o crónicos. Existen algunas sustancias químicas que están presentes en el ambiente, sea el agua, el aire, el suelo, que pueden tener efectos graves a la salud. Otro aspecto jóvenes a tener en cuenta y que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, que se deben disponer acciones para mitigar el riesgo, son las radiaciones. Hoy señala que la sobreexposición a la radiación ionizante tiene graves efectos en la salud, riesgo a cáncer, si está gestando la persona, riesgo a transformaciones congénitas y angustias la presencia también ahora, cada vez más, ¿no? Hay países que vienen eh, implementando, ¿sí? Sus centrales nucleares también sobre Asia, eh, en zonas del Oriente, ¿no? El ruido también es importante, ¿no? Está en el ambiente el ruido, directamente relacionado con las amenazas para la salud presentes en ambientes originados en modelos de desarrollo. Las personas que se ven más afectadas son aquellas que se encuentran en ambientes laborales que no tienen las condiciones ideales. Un constructor, por ejemplo, ¿no? Que está expuesto, que está perforando una pista, tiene que tener todo su equipo de protección de personal. Las personas más afectadas son aquellas que se encuentran en ambientes laborales que no se preocupan por brindar esas condiciones necesarias de seguridad y salud.
Se dice que hay una gran, importante cantidad de empleados de industrias, estamos hablando solo de industrias, del sector industrial, que pierden la audición. Están expuestos, son enfermedades ocupacionales que van dañando crónicamente la audición. ¿Sí? Se produce como consecuencia de arruina del trabajo y un número importante de ellos también se asocia a insomnio y estrés por el ruido del tráfico, fuera del trabajo y de otros sonidos. Ahora nos detenemos a ver la salud ambiental, pero dentro de un establecimiento de salud. Y dentro de los establecimientos de salud hay algunos que por los tipos de sustancias que se manejan o por la complejidad que se tiene, hay un mayor riesgo sanitario. El hacinamiento, la infraestructura no acorde de los establecimientos de salud ambiental pueden afectar, inclusive en el fenómeno del niño, ustedes recordarán la cantidad de establecimientos de salud afectados, más de 200, una gran cantidad de centros de salud afectados. Por otro lado, ¿qué medidas se debe disponer? Los municipios. Los municipios deben ver quién construye en una dimensión apropiada para esta zona residencial. Deben controlar que la construcción y el mantenimiento de las instalaciones se realice adecuadamente, de tal forma que se garantice la salud de las personas que habitan en esa urbanización. De esto ya hemos hablado, salud ocupacional o también denominado seguridad y salud en el trabajo. Chicos, era una función de la gestión de recursos humanos, recordarán. ¿Y qué aspectos se tienen que tener en cuenta? Y se relaciona con el medio ambiente, vamos a ver algunas condiciones. Peligros mecánicos, condiciones de trabajo económicamente eficientes, entornos laborales con exposición a agentes biológicos, a agentes físicos como el ruido, la vibración, las reacciones ionizantes y ionizantes, los microclimas que se tienen sobre todo en Perú, un ambiente laboral donde está expuesto constantemente a sustancias químicas sin protección de personal, trabajos profesionales sometidos a estrés psicológico. La salud ocupacional y las enfermedades son un trabajo no solo de parte de jóvenes por mantener la salud física, sino también por la salud espiritual, ¿sí? Que puede afectar a, puede afectar mentalmente a las personas, ¿no? El bullying, el moving también, ¿no? Que hay situaciones en que uno contrata a una persona y luego ve que no cumple con las condiciones y ejerce algunos mecanismos de coerción, tanto para que por el tipo de contrato que se tiene yo no lo puedo despedir, pero ejerzo mucha presión, moving, y hago que termine renunciando a la propia persona. Y eso puede traer consigo inclusive problemas psicológicos, estrés psicológico. ¿Dónde hay más riesgo, chicos? Ustedes recordarán un incendio eh, donde falleció, bueno, de repente no tenía conocimientos en unos años, por el cercado de Lima, por la zona de Lima, barrio chino, por esa zona. Muchas empresas trabajaban contratando de manera informal a jóvenes menores de edad, inclusive, para trabajos muy manuales, muy manuales. De repente, meter unos productos en una caja y los dejaban encerrados. Jóvenes. Esas empresas informales no velaban, no garantizaban la seguridad y salud del trabajo de sus colaboradores. Por el contrario, las ponían en totalmente a riesgo. ¿Quiénes sí? ¿Quiénes sí? eh, Tienen muchas medidas en favor de la seguridad y salud del trabajo o salud ocupacional, las empresas grandes, ¿no? Las empresas formales, mientras que las empresas informales y las
empresas artesanales, ¿no? No presentan este tipo de problemas porque cuentan con planes de seguridad y salud del trabajo. Otro punto a tener en cuenta, jóvenes, es el reglamento sanitario que exige a los puertos, aeropuertos y zonas de fronteras ser puntos de control para la transmisión de enfermedades que puedan venir de una zona que no es nuestra localidad. Enfermedades que vengan de Ecuador, de Brasil, de las zonas limítrofes, ¿no? Entonces, tiene que haber medidas de control de la transmisión para evitar que haya un riesgo, una vulneración en el saneamiento de puertos, aeropuertos y fronteras. Para el control de la transmisión de enfermedades, que es importante la formulación de programas en puertos y aeropuertos, mecanismos de control y vigilancia epidemiológica en zonas de frontera, con el propósito de mitigar el riesgo a la salud por la introducción de alimentos contaminados, sustancias tóxicas y enfermedades exóticas. En el aeropuerto, ¿no? Ocurre esto. No permiten ingresar productos así nomás. Y algunos países sabemos que tienen mucho más restricciones sobre esto. En cuanto a vectores, también la OMS considera importante disminuir la presencia de vectores y su relación con el medio ambiente. La salud ambiental debe acompañar, esta gestión de salud ambiental debe promover el desarrollo de campañas específicas para el control de vector que transmite enfermedades a los seres humanos. El dengue, por ejemplo, Zika, chikungunya, capacitaciones, campañas específicas para hacer frente a esos problemas de medioambientales que pueden generar la proliferación de un vector transmisor de enfermedad. Inmediatamente cuando uno identifica un riesgo de proliferación de vectores, ¿qué debe hacer? Medidas de prevención y factor. Como un barrido, ¿no? Aparece un bruto con sarampión. Uy, inmediatamente, un cerco epidemiológico, de la misma manera, ¿no? De la misma manera se actúa acá. Otro aspecto a tener en cuenta importante, jóvenes, es la vivienda y esas nuevas casitas que empiezan a aparecer en zonas no habitadas, que no cuentan con las condiciones necesarias para que ahí se asiente la familia. Y puedo encontrarme con cerros donde hay demasiado hacinamiento, porque son viviendas que no siguen un crecimiento urbano establecido por el municipio, sino que empiezan a crecer de acuerdo a lo que la población misma considera. Y aquí está demostrado que los programas de acciones encaminadas al mejoramiento sanitario y ambiental de la vivienda y de la parte que lo rodea deben incluir políticas y estrategias para que el desarrollo urbano se efectúe de tal forma que garantice la protección a la salud y la calidad de vida. Zoonosis también, ¿no? Ocurre, puede haber un riesgo, problemas del ambiente pueden traer consigo, eh, generar un estrecho contacto entre animales domésticos y animales silvestres que puedan producir graves situaciones de enfermedades que afectan a estos animales vertebrados, que son transmisibles al hombre eh, o viceversa también, ¿no? Hombre animal o animal hombre, la rabia, la tuberculosis, la leptospirosis y la sepsis. ¿Qué riesgos condicionan a la presencia de estas enfermedades? Las condiciones no adecuadas de la vivienda, hacia por ejemplo, su entorno, la falta de educación y el descuido de la comunidad para implementar medidas de prevención. Finalmente, y aquí estamos repitiendo, solos como sector salud no vamos a poder hacer frente a todas las medidas necesarias para
medidas necesarias en la línea de la gestión ambiental, de buscar una seguridad ambiental. Necesitamos el abordaje intersectorial e inclusive interinstitucional, porque los sectores son los ministerios, pero hay otras entidades que podrían ayudar, entidades privadas. La intersectorialidad e interinstitucionalidad puede ayudar considerablemente. Es difícil, sí, es complejo, sí, pero debe establecerse un mecanismo para su ejecución bilateral. Programas, proyectos, planes y políticas en salud ambiental se pueden realizar con éxito si se cuenta con el apoyo del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Salud, ¿no? Y de otros ministerios que tienen relación con los factores asociados. Acá hay un ejemplo, qué actores intersectoriales pueden ayudarme en esta tarea. El sector salud tiene que coordinar con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda de manera prioritaria. Quienes tienen la obligación, porque han sido creados en el marco de una ley, de asignar presupuesto para mitigar esa acción de vulnerabilidad temporal. Asignar presupuestos, establece diferencias y prioridades en la prevención frente a las acciones de carácter público. ¿Cuáles son las políticas de salud ambiental que deben darse? Políticas, programas, proyectos y planes. Siempre promoviendo un desarrollo humano sostenible de las naciones. Y está alineado también con los objetivos de desarrollo sostenible. Listo. Fuera de nuestro territorio, se hace. Ya quiero mirar mucho más allá, ya no solo voy a pedir apoyo o voy a establecer estrategias de articulación con los ministerios y con los municipios, puedo hacer llegar mi propuesta de mejora, de reducción de la vulnerabilidad en temas de salud mental a agentes operantes, quienes tienen dentro de sus líneas de intervención financiamiento para actividades de prevención. ¿Qué efecto o qué acción realizan los gobiernos nacionales, los gobiernos locales en la salud ambiental? El alto nivel de gobierno lo que tiene que garantizar es la salud de la población, mientras que los sectores, cada uno en su rubro, tiene una misión de analizar, vigilar, controlar para la salud humana presentes en el ambiente. ¿Cuáles son esos sectores de los ministerios que pueden estar relacionados? El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda. Pregunta de examen, ¿sí? Ah, sí, otro, ya está. ¿Qué se realizan? Programas de comunicación y de participación comunitaria tan importante como es el rol del Estado, de los ministerios, de otras entidades privadas, tan importante como la función de ellos, lo es la función y la participación de la comunidad. Para el cumplimiento de sus objetivos, los programas de salud ambiental deben contar con la participación de la comunidad, que son los que finalmente van a ejecutar y le van a dar sostenibilidad a la tarea seleccionada. La comunidad debe conocer los riesgos a los cuales esté expuesta y además conocer cuáles son sus deberes, el deber, cuál es el deber de un adulto mayor, cuál es el deber de un adulto, de un jefe de hogar. Eso debe estar claramente establecido y, y los programas de comunicación y participación comunitaria deben ya difundir, ¿no?, estos roles que se les asignan. Así como habíamos dicho en el tema de salud, prestación asistencial, para que un paciente se cure, tiene que cumplir con el tratamiento.
tiene que haber una responsabilidad también del paciente. Lo mismo pasa acá, ¿no? En salud ambiental. Solos, como sector salud, no se puede. Ahí viene la intersectorialidad. Pero a su vez, si yo quiero que haya un involucramiento de la comunidad en el cumplimiento de metas, pues también lo vamos a hacer partícipe de los diseños, ¿no? Los diseños de programas. Ellos están en la obligación de conocer cuáles son sus deberes y también de exigir sus derechos. Ya existen, ¿no? Ya existen diversos programas educativos que transfieren competencia en inocuidad alimentaria, en seguridad alimentaria, en cuáles son los químicos más frecuentes o de mayor eh, potencialidad de daño a la salud. Existen diversos programas educativos, pero eso es lo que se debe alentar, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Y no solo debe ser responsabilidad del sector salud, sino también del sector educación, quienes deben consignar en la currícula los aspectos mencionados, ¿no? Para poder mitigar acciones del efecto invernadero. Existe una larga lista de programas de educación, dependiendo del riesgo que se quiere abordar. Si es químico, si es material biológico, ¿no? Dependiendo de lo. En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud estableció un documento muy importante, o es el primero que habla de buscar acciones sostenibles, medio ambiente sostenible, y habla del el efecto del ambiente en el desarrollo urbano sostenible. Ponen ahí eh, algunos ejemplos de algunos espacios jurisdiccionales con alto riesgo, con alta vulnerabilidad social, que convienen, que es necesario que ellos implementen un programa comunitario para mitigar los efectos de la salud ambiental local. ¿Qué hicieron en la comunidad local de Chile, en Conchalí? Le dice que un asentamiento urbano solicitó a la comunidad que identificara lo que consideraba su principal problema de salud ambiental. Primero todos, luego los líderes de cada una de las 8 comunidades expusieron, inclusive formaron parte del diseño de estrategias a implementar para mitigar sus riesgos en salud ambiental. Y posteriormente se contó con la colaboración de expertos en estos temas y se establecieron líneas de acción con acciones calendarizadas en este marco de ambiente en el desarrollo humano sostenible. Apostar por las estrategias de participación comunitaria. Es muy importante. Ahí logramos ser eficientes porque el Estado no va a poder estar en todos los lugares. También la comunidad tiene que hacerse responsable. Recibe la capacitación y las acciones operativas de implementación deben recaer en responsabilidad también de ellos, ¿no? Y tenemos diversas iniciativas. El de municipios saludables. Ven ahora que los municipios tienen también su segregación de residuos sólidos, ¿no? Y han hecho compras importantes para que puedan diferenciarse sus contenedores de basura, por ejemplo. Las escuelas saludables también son una iniciativa. Eh, es necesario que también mencionemos este ACAP de niños y la salud ambiental, dado que son un grupo vulnerable, ¿no? Su organismo está más cerca del suelo, con más riesgo a que cojan cosas del piso y se cursen con enfermedades diarreicas. O también esta cercanía al suelo lo expone a estar expuesto a sustancias químicas tóxicas, ¿no? Como por ejemplo el plomo, ¿no? Hay algunos relaves de plomo de algunas mineras que no son formales y que los niños juegan en los morritos de arena, pero esos están también intoxicadas, ¿verdad? Con metales pesados como el plomo, por ejemplo. Es importante hacer también una visión rápida de cuáles son esos riesgos de salud ambiental en menores de edad.
y hay una cierta vulnerabilidad, eso señalado aquí en esta tabla y que le hemos ya mencionado también en la descripción de la literatura. Un niño no decide por sí solo, él coge sin medir el peligro. Un niño puede estar expuesto a daños en el organismo porque recién se está formando, ¿no? Su riñón, su cerebro, recién se está formando y puede, al estar expuesto a sustancias químicas, tener daños irreparables. Otra característica importante por el que debemos preocuparnos por los riesgos ambientales de los niños es que su organismo está muy cerca del suelo, ya lo hemos dicho, eh, respiran mucho más aire y las vías de exposición a sustancias tóxicas son muchos más altos que la causa o los casos en los adultos. En cuanto al financiamiento, no solo debe ser abordado por el sector salud, de hecho que es intersectorial. Y muchas veces la dimensión es tan grande que tiene que accederse a las agencias de cooperación internacional. Existen diversas entidades que han estado con el Ministerio, trabajando con el Ministerio de Salud, el sector salud, en asistencia técnica, en transferencias de presupuesto, por ejemplo, pero prioritariamente en asistencia técnica. Algunos de ellos es el BID, el Banco Mundial, eh, la misma Organización Mundial de la Salud, bien, ¿no? Que brindan asistencias técnicas para decirle a los gobiernos nacionales o gobiernos locales cuáles son los riesgos ambientales a los que está expuesto su población y qué es lo que deberían de hacer para mitigar. Bien, a ver si podemos mirar. Ya. Algunas conclusiones ya para ir cerrando este tema es que muchas muertes pueden evitarse, muchas enfermedades pueden evitarse si yo minimizo los riesgos de salud ambiental en este proceso. Aunque las acciones de salud ambiental estén directamente relacionadas con la ejecución de políticas públicas, sin duda alguna, el mayor trabajo en salud ambiental contribuirá al logro de justicia social y al desarrollo sostenible e integral de toda la comunidad. El no aplicarse medidas de control que protejan la salud humana puede conducir a mayor daño del ecosistema, círculo vicioso, donde a un desarrollo económico insostenible por el mayor gasto, ¿no? Sigo exponiéndome a radiación, sigo exponiéndome a estas sustancias tóxicas, sigo afectando mi economía y se vuelve esto una situación insostenible. Tenemos claro como conclusión, chicos, existe un listado de enfermedades que están relacionadas con el medio ambiente y a su vez los grupos más afectados son los grupos de niños, los más vulnerables, perdón, son los niños, adultos mayores y personas en situación de pobreza o en personas con falta de educación, que no pueden hacer un discernimiento en el riesgo al que pueden estar expuestos, ¿no? Por algunas sustancias químicas o algunos elementos del medio ambiente. Los niños no tienen poder de decisión, por ejemplo, para ver si se ponen una ropa manga larga ante a una exposición de radiación solar fuerte, ¿no? Otra conclusión, los peligros químicos presentes en el medio ambiente pueden causar efectos inmediatos y gravemente perjudiciales para la salud. El impacto de los riesgos para la salud es más difícil de establecer en los países desarrollados, donde las amenazas como la contaminación por deficiencias en el saneamiento básico, agua, luz, desagüe, la falta de agua, la falta de vivienda, han sido superadas. Otra conclusión, en el mundo actual, la tendencia en el uso de plaguicidas está reorientándose al uso de plaguicidas que no genera tanto daño como los primeros, son menos tóxicos. Los riesgos derivados de la industrialización los podemos resumir en, uno, heridas físicas por accidente, industrias grandes,
exposición y envenenamiento químico agudo en la zona y la exposición a largo plazo de elementos contaminantes del medio ambiente. Mencioné el caso de la intoxicación por plomo, que existen algunos relatos en algunos cerritos en Pascua, por ejemplo, y los niños suelen jugar en los cerritos. Otra conclusión, aunque los avances científicos han permitido saber cuáles son esas enfermedades que se producen por los efectos del medio ambiente, nos han ayudado a prevenir, nos han ayudado a encontrar un tratamiento, eh, todavía persisten, ¿no? Todavía persisten, todavía se mantienen. Tener en cuenta que existe una estrecha relación entre el medio ambiente y su impacto en la salud, los beneficios y los avances que se han obtenido en el campo clínico se pueden ampliar considerablemente con estrategias de mitigación, de atención, de protección del medio ambiente y aquí falta con la participación y el involucramiento privado. Ya, me parece que es la última diapositiva. Sí, esta es la última diapositiva, chicos.